A ver. Vamos así. Eh, ¿Qué pasa si... A ver, ¿qué piensan con respecto a la fase de limitación de la actividad carboxilasa de la rubisco? ¿Algunos, algunos se anima? O arranquemos con algo más sencillo. A ver, acá estamos viendo el INC en función de la concentración de dióxido, ¿no? Entonces, sin dióxido, ¿qué pasa? Profe, ¿podés poner los gráficos en pantalla? Ah, no están... Ah, perdón. Yo estaba viendo sola. Eh, Profe, sí, yo el uno lo hice, pero no sé si está bien. ¿Lo puedo contar con mis palabras? obvio, esa es la idea. Sí, sí. Eh, bueno, en la fase de limitaciones por la actividad de carboxilasa, puse que ocurre en la fase uno, ya que el incremento del carbono aumenta la tasa de carboxilación. O sea que la fijación de las La enzimas zona del barrio hasta que le manden flores. queda en aumento. ¿Qué? Después, la fase de limitaciones por las reacciones fotoquímicas sería en la fase 2. Se escucha. ¿No? ¿No Sí. se escucha? ¿Se escucha o no Yo se te escucha? escucho. No Sí, yo sé te quién no escucho. escucha ahí. Ah, Sí, se ok. escucha. Puse, bueno, que pasa en No. la fase 2, que es cuando se aplana la curva, que es cuando ya tiene el suficiente carbono, es como que quedó totalmente fijado, entonces ya no aumenta más. O sea, como por más que reciba energía lumínica, ya no se va a producir más el ATP ni el NADPH. Sí. Bueno. Y la última fase, que es el último que hice, de limitaciones por la difusión, puse que era la fase inicial, Sí. porque empezaba con la disponibilidad, o sea, como empieza con cero de carbono, y mientras se abren los estomas y entra el carbono, digamos, va a ir en aumento, depende de la luz. No sé si está bien, más o menos. En términos generales está bastante bien, ¿sí? Tiene algunas cositas. A ver, ¿alguien más tiene algo más que aportar, que quiera decir? Anímense, equivóquense ahora y no después. Me quedó una flecha acá, no sé por qué me quedó una flecha acá. A ver, Yo, sí, no, yo creería que son las dos fases, porque, o sea, ¿qué fase uno y cosa son 2, las dos fases? la que es la limitación por, el último, limitación por difusión de CO2. Sí, Porque en definitiva la concentración siempre de dióxido de carbono dentro de la hoja va a ser menor que en el ambiente. sí. Pero Pero bueno, no sí, sé sí, si... ¿qué pasa? Pero cuando en el ambiente hay muchísimo, Sí. la difusión, no hay problema, digamos, en la difusión del dióxido dentro de la planta, ¿o sí? No, habías dicho que no había problema cuando había exceso de dióxido de carbono. Dióxido de carbono, a menos, en- podría ocurrir que la planta esté en un suelo súper seco y tiene los estomas cerrados. Eso sería una situación distinta. Pero esas cosas uno presupone, bueno, no estamos en esa situación, en situaciones extremas, esto se hace con las plantas en condiciones más o menos normales. La única variable que uno le cambia acá es la concentración de dióxido. Entonces, lo que uno tiene que pensar es, si yo lo que estoy viendo es el INC en función de la concentración, ¿qué es lo que pasa? Yo lo que veo es que cuando no hay dióxido, lo único que tiene la planta es que respira, ¿no? Por eso sale de un valor negativo. Pero a medida que va aumentando el dióxido, ¿sí?
va aumentando la fotosíntesis, ¿no? Principalmente. Siempre tiene una respiración. Va a tener fotorrespiración en esta zona, ¿sí? Porque hay poco dióxido. Profe, no estás compartiendo los gráficos, ¿eh? Sí, está compartiendo, Yo lo compa. ¿Se veo. ven? Sí, se ven, se ven. Yo digo, ¿qué pasó ahora? ¿A Fíjate dónde que capaz, fíjate si que estás con el celular a veces... No, tengo una tablet porque se me murió la batería del computador. A ver. anda cambiando las pantallas a ver si lo encontrás. ¿Aparece? Bueno, la cuestión es, en la fase 1, entonces, ¿qué me está limitando en la fase 1? ¿Qué me limita, si tuvieran que decir en términos generales? La concentración de CO2. La concentración de dióxido, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo la aumento, yo tengo esta concentración, cuando la aumento tengo más fotosíntesis, más INC, ¿sí? Entonces, la concentración de dióxido, al aumentar, me aumenta el INC. Entonces, ¿qué puedo decir? Bueno, estaba limitándome el INC, la concentración de dióxido, ¿sí? En esta otra etapa, ¿qué puedo decir de la concentración? Por más que yo aumente la concentración, ¿qué pasa con el INC? El INC no aumenta, ¿no? Se mantiene estable. Claro. Entonces, acá la limitante no es el dióxido, ¿sí? ¿Quién es la limitante acá? La luz. La luz, ¿sí? Esto es medio, o La es el luz. dióxido o es la luz, ¿sí? Entonces, cuando limita el dióxido, no limita la luz, y cuando limita la luz, no limita el dióxido, ¿sí? Acá, ¿qué pasa con la luz acá? ¿Está en exceso o está limitando? No, está en exceso porque es durante el día. Está en Sí. exceso, ¿sí? Porque lo que me limita es el dióxido. Entonces, si uno piensa en estas cosas, cuando uno habla de limitación por la actividad carboxilasa, ¿en qué momento? ¿Cuándo se limita la actividad carboxilasa? ¿Cuando hay poco dióxido o cuando hay mucho? Cuando hay poco. Cuando hay Poco. poco. ¿Sí? Por eso, lo que hoy había explicado la compañera estaba bien, ¿no? En esta fase, la fase 1 es la fase de limitación por la actividad carboxilasa, ¿sí? Acá, en esta fase, ¿qué vamos a tener? Competencia con el oxígeno, ¿o no? Sí. Entonces, la Rubisco va a estar fijando un poco de dióxido y fijando un poco de oxígeno también, ¿no? O sea, Claro, sí. cuando hay muy poquito dióxido, probablemente esté funcionando mucho como oxigenasa, ¿sí? Cuando no hay nada de dióxido acá, está... Todo esto se hace con luz, ¿no? Siempre, porque si no, uno no lo puede hacer. Lo único, la variable que va cambiando es la del dióxido. Cuando no hay dióxido, está haciendo solo oxigenasa. A medida que va aumentando el dióxido, bueno, va teniendo actividad carboxilasa, pero va compitiendo. En esta fase, cuando hay exceso de dióxido, ¿sí? Cuando ya tenemos un montón y saturante el dióxido, no hay fotorrespiración, ¿sí? ¿Se entiende eso? Está saturada por dióxido. La que empieza a limitarnos acá la fotosíntesis es La luz. Entonces, las reacciones fotoquímicas, ¿sí? Que son las que ocurren en la primera etapa, en la etapa fotoquímica, son las que me limitan la reacción. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Y bueno, Sí, sí. limitación por difusión es acá también, ¿no? La del dióxido de carbono, porque tiene que ver, cuando hay poca concentración, bueno, hay poca difusión de dióxido. Difusión nos referimos a la cantidad de dióxido interno, ¿no? Ahora, una de las cosas que no estaba del todo bien era pensar, lo que no hay que pensar es que cuando hay mucho dióxido, como que deja de
deja de, no sé bien cómo es que habías dicho o recién, como que deja de generar, Yo lo sí, como que me lo escribí así, nomás puse como que lo conté en lo que iniciaba. Tipo, o sea, inicia entrando el carbono a los estomos, entonces se empieza a fijar el carbono y empieza a elaborar, por así decir, a subir. Después ya serían la fase 2 que ya estaría full en la actividad de carbono, y después ya las enzimas, de tanto fijar, ceden en un punto y bueno, no, no sé si no sé si está bien explicado, pero más o menos como que desde que arrancó hasta donde terminó, digamos, desde la fase uno hasta la claro, fase 2. acá lo que uno tiene que pensar en esto es que son dos cosas que están ocurriendo, ¿no? Y que una depende de la otra. Entonces es como si yo tuviese un engranaje, ¿sí? Y algo que va por el engranaje de las dos cosas. Si esto va muy rápido, pero este está trabado, bueno, la velocidad de todo depende de este. Cuando es al revés y este va muy rápido y este está trabado, la velocidad depende de este otro. Pero en ningún momento estamos hablando de que se para, ¿sí? Esto se frena, no hay fotosíntesis en este momento, acá nomás. Pero después, una vez que están dando, anda, ¿sí? Y siempre va a tener. Lo que uno observa con esto es que la velocidad está limitada o por la luz o por el dióxido, pero eso significa, a lo que voy es, en esta concentración de dióxido, no es que no está fijando dióxido, está fijando la máxima velocidad que da la concentración de luz que hay en ese momento, ¿sí? La intensidad de luz tiene una velocidad máxima. Con esa intensidad de luz puede hacer, qué sé yo, podemos pensarlo en cantidad de fotoasimilados por minuto, ¿sí? Está produciendo tantas glucosas por minuto. Bueno, si yo aumento el dióxido, sigue produciendo la misma cantidad de glucosa, porque la que me está limitando es la luz. Pero no es que el dióxido deja de fijarse, a eso me refiero, ¿sí? No es que acá estamos hablando de que está en el máximo de INC, ¿sí? Si yo voy aumentando el dióxido, sigue estando en el máximo, ¿sí? Pero ese máximo, lo que tiene, que es esa cantidad de glucosas por minuto que fija, dependen ahí ya no de la concentración de dióxido. Yo no importa cuánto aumente el dióxido, lo que me está limitando es cuánta luz tengo. ¿Se entiende esa diferencia? O sea, En Sí, cambio sí. quedaría acá es al como... revés. Acá mm, me produce una cierta cantidad de glucosa por minuto dependiendo de la concentración de dióxido que yo tengo, ¿sí? La luz me está sobrando de algún modo, ¿sí? Cuando yo aumento la concentración de dióxido puedo producir más glucosa, ¿sí? Eh, por minuto, ¿sí? Porque estoy aumentando lo que me estaba limitando, ¿sí? Si yo aumento acá la luz, no voy a producir más, porque a mí lo que me limita acá es el dióxido. ¿Se entiende eso? sí. ¿Sí? Sí, sí, ¿Todo sí. más o menos? ¿Sí? Bueno, a ver si se animan a explicarlo en función de la luz, en función de la irradiancia. Yo en este puse como que los valores eran como el otro ejercicio, pero en las otras fases, digamos. Poner en la primera fase de la limitación sería la fase 2, porque ahí la luz no sería, o sea, el problema no sería la producción del ATP y el NADPH, sino la capacidad de fijar el carbono, En la fase, de actividad de carboxi. la actividad carboxilasa sería limitante entonces en la fase 2, decís. Sí, Bien, ¿el resto qué opina? Chin, chin, chin. A ver, ¿dónde está limitada por luz la reacción?
En la fase 1. En la fase 1, ¿sí? ¿Y eso cómo lo vemos? Bueno, aumento la luz y aumenta la fotosíntesis, aumenta el INC, ¿sí? Cuanta más luz tengo, va aumentando el INC. Entonces, digo, la luz está limitándome. ¿Está de acuerdo? Sí. Sí. En la fase Sí. 2, la luz yo sigo aumentando y no aumenta. Entonces, ¿quién me está limitando ahí? El dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Entonces, ¿qué le decía de recién la compañera? Bueno, en esta fase limita la actividad carboxilasa. Y sí, ¿por qué? Porque me está limitando el dióxido. ¿Se entiende? Entonces, Sí. cuando empieza a limitar el dióxido, ¿qué pasa? Y empieza a competir por el oxígeno. Empieza a agarrar cada tanto oxígeno, ¿se entiende? Sí. ¿Dónde tenemos más fotorrespiración? ¿En esta parte o en esta parte? ¿Qué piensan? Y en la fase 2. En la fase 2, cuando limita el dióxido, tenemos fotorrespiración. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, ¿y dónde tenemos limitación por reacciones fotoquímicas? La primera. Fase 1. Primera fase 1. Está limitada por luz, ¿sí? Por luz. Cuando hay limitación de luz, se limitan las reacciones fotoquímicas, ¿sí? La primera etapa. ¿Y dónde se limita por difusión de dióxido? En la 2. En la 2. La fase 2. Como concentración de dióxido, ¿sí? ¿Estamos? ¿Entienden cómo Sí, es sí. uno y otro? ¿Sí? Sí. Dicen por ahí. Y de a poco, profe. Cuesta, pero Bueno, vuelvan a pensarlo, pero básicamente, ¿sí? Estos gráficos tienen eso, tienen siempre dos fases, ¿sí? Y nos dan una idea de eso, de la relación que hay entre luz y dióxido, ¿sí? Y piensen siempre, primero hay que pensar en función de qué lo están viendo y qué es lo que me va a limitar la reacción, ¿sí? Si la luz o el dióxido, ¿sí? Sí, sí. ¿Y este último? A mí me llamó la atención lo poco que pesaban las plantas, pero me parece que por cómo reacciona la planta, por la masa de la biomasa, la más pesada sería la curva 1. Puede ser una planta de espinaca, 1 kilo. Dice acelga. ¿De dónde dice? Ah, decía que era de selga. Ah, son chiquitas. Sí. Bueno, sí, está bien. Yo llegué a la misma conclusión. La curva 1 es la planta más grande ¿Por qué? porque respira más, porque tiene más cuerpo, más células, más lugares por donde respirar. ¿Qué opinas? Así lo pensé. Yo pensé lo mismo. Más biomasa, más respiración. Más energía. yo también Necesita pensé más lo energía mismo, para mantenerse. pero no entendí por qué lo que no me quedó claro es por qué la curva 1 tiene como es diferente, digamos, como que la 2 sube un poquito y después llega hasta un punto en que es más constante. En cambio, la primera sube como más de una y después queda en una constante. Pero sí, también me parece lo mismo, es como, es por el Sí, peso, no, la podrían cantidad. ser paralelas, ¿eh? Eso no se No. enroscan mucho. Ah, Podrían ok. ser medio paralelas. Buena pregunta. Sí, podrían ser paralelas. Esto es más de una cuestión de cómo quedó el gráfico en dibujo. Pero, ¿qué pasa si no hay luz? ¿Respiran igual o no? Respiran Sí, y respiran ¿quién igual. respira más? Sí. Es lo que dicen ustedes, La ¿sí? que más energía necesita. La más grande. La más grande, la que tiene más biomasa, ¿sí? Cuanto la biomasa, Porque- lo importante de esto, ¿sí? Esto es para que les quede bien el concepto de que cuanto más biomasa tiene una planta, más respira. ¿Por qué? Por lo que dijeron ustedes, ¿sí? Respiran, hoy decíamos, respiran todos los órganos, respiran todas las células. Entonces, si yo tengo el doble de peso, probablemente tenga el doble de células. Entonces voy a tener el doble de células respirando, ¿sí?
Y este concepto es importante para lo que se va a ver la clase que viene, que es pensar en cómo es el INC no en una planta, como lo vimos hoy, sino en un cultivo, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre en un cultivo? En un cultivo uno tiene una cierta densidad de siembra, y a medida que uno va aumentando la densidad de siembra es la cantidad de plantas que uno pone por metro cuadrado. A medida que uno aumenta la densidad de siembra, de algún modo interceptamos cada vez, las plantas van interceptando cada vez más luz, pero hay un momento en donde ya interceptan toda la luz. La fotosíntesis que puede hacer el conjunto de plantas tiene que ver con la cantidad de luz que puede interceptar. Cuando ya interceptan toda la luz, ¿sí?, las hojas que tenemos en ese conjunto de plantas, aumentar más la cantidad de hojas o de plantas va a hacer que aumente la biomasa sin que aumente la fotosíntesis del conjunto, ¿sí? Y ahí empieza a ser, de algún modo empieza a ser ineficiente, porque yo estoy aumentando la cantidad de biomasa que tiene que soportar una planta sin aumentar la fotosíntesis, porque un montón de hojas van a estar sombreadas, ¿sí? Entonces, Profe, y eso se puede evitar separando más las plantas. claro, Por eso también por eso vos tenés siempre hay como distancia. según Por el eso cultivo tiene, con el que uno trabaja, claro, siempre hay como un tiene que ver con una rango distancia óptimo de densidad de siembra. Si uno o se una cantidad pasa, de, termina siendo contraproducente. por eso una cantidad también de semillas vas a ir También, poniendo sí. en los surcos y la separación de esos La surcos según separación del el tipo de planta, también porque bueno, hay plantas más altas y más bajas, exacto. ¿no? Tiene que ver con varias cuestiones de la luz, pero y principalmente con este concepto del INC, de que cuánto yo puedo ganar por metro cuadrado por poner más plantas, pero que ello tiene un óptimo en algún valor, en donde ya después pasarte empieza a ser negativo. Porque compite con la luz, también compite con nutrientes, con otras cosas, pero capaz como una de las principales competencias que uno no puede cambiar es la de la luz, ¿sí? Porque capaz con nutrientes uno dice, bueno, puedo fertilizar un poco más. La luz, yo no puedo suplementar más luz, por lo menos no de un modo eficiente, ¿sí?, en un campo. Entonces, y eso se los dejo como idea para la clase que viene, ¿no?, que se va a ver bien todo este tema más a nivel de cultivo. Pero aumentar mucho la biomasa, ¿sí?, termina siendo un poco contraproducente, ¿sí? O por lo menos tener una idea de que una planta, cuanto más biomasa tiene en la parte aérea, en las hojas, tiene más capacidad fotosintética, pero también saber que eso va a respirar más, ¿sí? Entonces, siempre hay una especie de balance óptimo dentro de la planta entre cuánto fotosintetiza y cuánto pierde por respiración, ¿sí? ¿Dudas? ¿Vemos el final de lo que nos quedó de hoy? ¿Sí? Bueno, sí. Sí. Vamos. 4 diapos nomás. Que tiene que ver con adaptación y aclimatación, pero a nivel de irradiancia con respecto a lo que llamamos hojas de sol y hojas de sombra, ¿sí? Tenemos, por un lado, las adaptaciones que tienen las plantas, lo que llamamos plantas de sol y plantas de sombra, ¿sí? Plantas de sol son plantas que evolutivamente se adaptaron a lugares soleados, ¿sí? Y las plantas de sombra que están evolutivamente adaptadas a lugares sombreados, ¿sí? Sotobosques o... sí, básicamente, ¿sí? Lugares de sombra debajo de los árboles, en general. Con respecto a las hojas, ¿sí?, hay varias adaptaciones distintas, ¿sí? Algunas tienen que ver con el tamaño de la hoja, por ejemplo, las plantas de sol suelen tener
hojas más pequeñas con una gran densidad de estomas, ¿sí? ¿Por qué gran densidad de estomas? Las hojas de sol tienen mucha irradiancia y entonces es más probable que estén limitadas por dióxido de carbono, no por luz. Entonces tienen en general mucha densidad de estomas, ¿para qué? Para poder tener más concentración de dióxido interno y no estar tan limitadas con respecto al dióxido, ¿sí? Entonces, ¿y por qué son hojas pequeñas? Y porque también al tener muchos estomas transpiran mucho y al estar al sol transpiran mucho. Entonces, las hojas pequeñas tenés menos biomasa transpirante, ¿sí? Pero tenés biomasa, tenés hojas más pequeñas, pero que pueden hacer un montón de fotosíntesis porque les llega un montón de luz y tienen buena disponibilidad de dióxido. En la sombra, en cambio, las adaptaciones suelen tener que ver con tener hojas más grandes, ¿sí? ¿Por qué también grandes? Porque hace falta colectar mucha luz, ¿sí? Para poder llegar a hacer una fotosíntesis más o menos aceptable. Con poca Pero densidad hay de estomas, plantas, porque en general no están limitadas por la concentración de dióxido, la pero limitante hay suele ser plantas de la luz. sombra con hojas pequeñas, ¿Cómo? pero también hay plantas Sí, de hojas estas, por muy eso, pequeñas de sombra, estas son como un adaptaciones general. generalizadas, ¿sí? Ok. Después, por supuesto que uno tiene una variedad de cosas distintas, pero en general suele tirar para acá. También tenés plantas de sol, el girasol tiene unas hojas re grandes comparadas con, qué sé yo, con un pasto, con una gramínea, ¿sí? Que son las dos de sol. Pero son como características, ¿sí? De adaptación, que ahora vamos a ver que muchas de esas también surgen como aclimatación a estos dos ambientes, ¿sí? Entonces también por eso se da. Otra de las características que suelen tener tiene que ver con el grosor de la hoja, ¿sí? Las plantas de sol tienen un parénquima esponjoso bastante grueso, ¿sí? Y el parénquima empalizada también. Todo el mesófilo, un montón de capas de células de mesófilo, que las hojas de sombra es mucho más finita, ¿sí? Tienen poquitas capas de célula. ¿Y eso por qué es? Bueno, los rayos de sol de las plantas de sol, ¿sí? Llegan rayos de sol con mucha intensidad lumínica. Y esa intensidad lumínica es suficiente para irradiar la primera capa de célula, la segunda, la tercera. Cada vez se va perdiendo, ¿sí? Porque estas células van absorbiendo luz, pero va dejando pasar luz. Y debería alcanzar la luz para irradiar y para que puedan hacer fotosíntesis todas las células. Si una hoja así gruesa, ¿no?, está en un lugar sombreado, ¿qué es lo que ocurre? Y capaz la luz es suficiente para la primera y la segunda capa, pero las otras capas de luz de células no van a llegar a hacer fotosíntesis, no van a tener suficiente irradiancia, pero van a tener pérdidas por respiración, ¿sí? Y eso sería contraproducente. Entonces no tendría sentido mantener un montón de biomasa, ¿sí? Una hoja gruesa, si la cantidad de luz que llega alcanza solo para las primeras capas, ¿sí? Entonces, en general, las hojas de sombra suelen ser finitas, ¿sí? Porque la luz que le llega tiene que irradiar todas las hojas, ¿sí? O tiene que por lo menos todas las células tener más o menos suficiente luz, ¿sí? Entonces, por eso en general son más finitas en la sombra y más gruesas en el sol. Y después los cloroplastos también, ¿sí? Suelen tener distintas composición, ¿sí? Suele haber cloroplastos con poca cantidad de tilacoides apilados, ¿sí? Que eso implica tener poco complejo antena, ¿sí? Tenemos muchos más centros de reacción y complejos antenas más pequeños. Los complejos antenas tienen que ver con, ¿se acuerdan las clorofilas que colectan la energía? Cuando hay mucha luz, no hace falta es como, el complejo antena es como un embudo, ¿no? Entonces, si está lloviendo poquitito, yo necesito un embudo grande para llegar a juntar
en un tachito suficiente agua. Si llueve un montón, ¿qué me conviene? Me conviene tener muchos tachitos con embudos chiquitos, porque puedo llenar todos los tachitos, ¿sí? Bueno, una cosa así sería el complejo antena, viene a ser el embudo, y el tachito es el centro de reacción. Entonces, cuando hay mucho sol, yo puedo tener poquito de complejo antena, pero muchos centros de reacción, porque hay un montón de luz, que es con colectar un poquito, ya me alcanza para que la energía sea suficiente para que el fotosistema reaccione. En cambio, en sombra necesito colectar mucha más energía para llenar el tachito de agua que viene a ser el fotosistema, ¿sí? Y lograr que cambie que ocurra la transferencia electrónica, ¿sí? Entonces, en sombra cambia, ¿sí? La cantidad de tilacoides apilados, ¿sí? Que tiene que ver con ese complejo antena que aumenta. Entonces, ¿Y qué tiene que ver el almidón? el almidón, Decía la imagen almidón ahí en el medio. no, eso es porque tienen pocos tilacoides apilados y estas, pero no lo dice en el coso, pero las plantas de sol vos tenés mucha más producción de fotosimilados y hay mucha, eso no lo vemos acá, pero hay una especie de balance entre cuánta sacarosa se produce y cuánto almidón, ¿sí? Las triosas fosfatos en realidad que se producen específicamente en la fotosíntesis, que es esa molécula que va saliendo del ciclo de Calvin, puede ir a formar directamente sacarosa o se puede ir acumulando como almidón. Cuando se forma mucho, cuando hay mucha luz y se está formando muchas triosas fosfato, en general en las células se acumula mucho más almidón en los cloroplastos que las plantas que tienen poca luz, ¿sí? No es algo que diga que vayan a eso acá, pero por eso ponen la fotito con que tienen mucho más almidón esta que esta. Porque está haciendo un montón de eso, de triosas fosfato que pasan a acumularse, ¿sí? Ok, es como una cosa gracias. aparte, un poco medio aparte. Estas características que son las que uno suele encontrar en términos medio generales, ¿no? De adaptación entre las plantas de sol y de sombra, como les decía hoy, muchas veces aparecen en respuestas de aclimatación, ¿sí? Entonces acá lo que yo tengo es una planta de sol, ¿sí? Pero tengo varias plantas de sol, un grupo de la misma especie, ¿no? Es una especie que tiene adaptaciones de sol, pero si yo esa planta la cultivo, ¿no? Puedo tener varias de esas plantas cultivadas al sol, ¿sí? O cultivadas a la sombra. Después de un tiempo, yo lo que veo es que cuando la cultivo a la sombra, las hojas son mucho más finitas, por ejemplo, que cuando las cultivo al sol, ¿sí? Entonces, acá lo que estoy viendo es que es un cambio de aclimatación, ¿sí? La planta normalmente está adaptada y es cultivada al sol, pero si de golpe yo la aclimato a estar con bajas irradiancias, lo que veo es que las hojas nuevas van saliendo más finitas, ¿sí? Entonces eso es un cambio de aclimatación que sucede en la planta, ¿sí? No, más allá de las adaptaciones que tenga la planta, que pueda cambiar según el ambiente en el que se encuentra, ese es un cambio de aclimatación, ¿sí? ¿Se entiende? Y después hay cambios que no tienen que ver con la aclimatación, que son cambios más rápidos del ambiente, ¿sí? Y por ejemplo, hay cambios rápidos como los que uno puede ver en los cloroplastos, ¿sí? Esto es una imagen, ¿sí? De la epidermis, digamos, de la hoja, ¿sí? Una hoja
vista en el microscopio. Y acá, cada una de estas es una célula, ¿sí? Estas así, que se ven así, son células. Que acá se ve mucho más claro, ¿no? Cuál es cada célula. Estos cositos blancos que se ven son los cloroplastos. Cuando la hoja esta está con baja irradiancia, ¿sí? Con poquita luz, todos los cloroplastos se ponen, ¿sí? En la cara transversal a la luz, ¿sí? La cara que, o sea, la que da justo, que queda perpendicular a la luz, ¿sí? Así para arriba. Si yo de golpe le aumento la luz, ¿sí? Lo que se ve, ¿sí? Esto se ve en minutos en el microscopio, ¿sí? Si sigo mirando en el microscopio, le aumento la luz, lo que se ve es que los cloroplastos que estaban acá se van al costadito, ¿sí? De la célula. Y esto es un cambio que es rápido, ¿sí? Esto no se llama cambios no se considera un cambio de aclimatación, sino que son ajustes muy rápidos. Hay varios ejemplos más, pero que son ajustes rápidos que ocurren todo el tiempo en las plantas. Como hoy habíamos arrancado la clase, les había contado que la luz es muy variable y decíamos, bueno, por ejemplo, puede estar súper soleado y de golpe nublarse. Bueno, esos cambios de irradiancia generan cambios rápidos que van haciendo que se ajuste mejor y que la fotosíntesis se vaya ajustando a esos cambios de irradiancia, ¿sí? Entonces, cuando tiene mucha luz, se van de costado, ¿eso qué permite? Permite que, por ejemplo, los rayos de luz puedan pasar más a las células de abajo, ¿sí? Porque total, la luz que le llega, que no va a ser tan directa, perpendicular, sino más de costadito, como es un montón de luz, es suficiente para que hagan fotosíntesis estos cloroplastos, ¿sí? Y en cambio, cuando hay poca luz, y los cloroplastos se ponen bien perpendicular para por lo menos aprovechar la poca luz que hay, ¿sí? En su máxima totalidad, ¿sí? ¿Se entiende? Estos cambios son mucho más rápidos y no son como de aclimatación, ¿sí? Los cambios de aclimatación son después de varias semanas, ¿sí? O días, como por ejemplo en donde uno ve cómo son las hojas que va sacando la planta si está cultivada al sol o a la sombra, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Sí. Usted está sacando esto de contexto. Él era mi